Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues vamos a hacer el retiro del mes de abril, un retiro que está ya plenamente inmerso en el tiempo pascual y por eso la contemplación de la resurrección del Señor, la fuerza que tiene ese misterio tan grande pero tan decisivo en nuestra salvación, nos ilumina. Le pedimos al Señor que hoy nos ilumine mientras hacemos este día de retiro. Dice la carta a los Hebreos: en diversos momentos y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. El Señor ha tenido una conversación con los hombres en todo momento, incluso en épocas antiguas en las que el hombre podría sentirse como abandonado, como a su aire, pues Dios se ha servido de algunas personas con las que se ha comunicado y a través de ellos ponían voz a lo que el Señor les decía. Pero cuando llega lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos, como si la historia va avanzando y hay un momento de plenitud en el que se dan todas las condiciones que el Señor espera para que ocurra algo que marca un antes y un después, que es el nacimiento del Hijo de Dios, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. Por eso dice, en estos últimos días, en este momento, hace 20 siglos está hablando, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios mismo ya no es por intervención de un profeta, sino Él mismo, con nuestra naturaleza humana, con nuestra capacidad de hablar, de comunicarse, de hacer gestos, de decir las cosas, de aprovechar las relaciones humanas que hay en toda sociedad, en todo grupo de amigos. Dios mismo se comunica con los hombres y la fe nos hace sentir agradecimiento por este gran regalo de Dios. Claro, si no hay fe, pues podríamos verlo, pues no, como una persona más que ha nacido, quizá un poco más extraordinaria, aunque no sabríamos ni podríamos explicarnos cómo pudo hacer los milagros que hizo, cómo pudo reunir aquellas multitudes en tan poco tiempo, cómo ha tenido tanta trascendencia lo que dijo, que 20 siglos después pues se siga viviendo, no solamente leyendo y releyendo y predicando su palabra, sino también hay una tradición que lo mantiene todo vivo. No estamos leyendo unos recuerdos, no sé, como el poema del Mío Cid, de algún modo hay algo más, es de Dios, ¿verdad? Por eso la fe es la que nos permite entrar en esa perspectiva. Sin la fe, pues nos perdemos esta película o veríamos otra cosa. Pues la fe, en el fondo, es la respuesta amorosa, vamos a decirle así, que da el hombre a Dios ante el amor de Dios, que nos hace este regalo, que nos
que nos viene a rescatar, que se hace hombre como quien viene a buscarnos, como si viniera de otra galaxia, ¿verdad? Por decir algo, pues el hombre comprende que eso es una manifestación de amor, de misericordia de Dios, y nuestra respuesta es una respuesta de amor también, de amor a Cristo, de amor a Dios, creyendo en ese Dios que aparentemente es un hombre, pero es mucho más que un hombre. Claro, la fe es una virtud teologal, no es una virtud que nosotros mismos podemos adquirir. Hemos de pedir que Dios nos la dé. Es una luz con la que entendemos cosas que no se pueden entender a simple vista. Aunque luego la razón humana es capaz de profundizar en esa dirección que ilumina la fe. Pero sin esa luz, pues el hombre está perdido, no sabe en qué dirección se mueve. Con la fe, el hombre es capaz de comprometer de un modo total, incluso la vida entera en el seguimiento de Cristo. Claro, eso indica que la fe produce una fuerza atractiva muy fuerte. Pues porque me estaba viniendo ahora a la cabeza el mismo Abraham, es un hombre que vive en Mesopotamia, no conoce al Dios de los hebreos, y sin embargo un día él siente una llamada de Dios, una voz de un Dios que le pide que salga de su tierra, que deje a su familia, que vaya a una tierra, a un territorio que Dios le va a mostrar y que es la que le promete que será de su propiedad. Claro, esto cualquier persona sensata diría, bueno, eso es una locura, eso es una pesadilla que has tenido, y así se lo decían sus familiares. Oye, pero si aquí tienes el hogar, aquí estamos tus hermanos, aquí tienes tus territorios, tus tierras, para cultivar el campo, el ganado. Pues no, él se puso en marcha, dejó todo eso atrás y caminando se fue hasta llegar a lo que hoy sería pues Palestina, el territorio de Israel, que no pudo quedarse ahí para siempre el pueblo que nacería, aquel pueblo enorme que procedería de Abraham. Pero lo que quería resaltar es cómo la fe fue capaz de sacar a un hombre del entorno que para él era conocido y familiar y marcharse, también lo dice la carta a los hebreos, marcharse a un lugar que desconocía. Es una fuerza muy especial la de la fe. Por eso, claro, cuando una persona tiene fe y se deja guiar por esa fe, se da cuenta que es capaz de hacer cosas que para otras personas serían locura. Por eso, respondiendo a esa luz de Dios con nuestra fidelidad. En el fondo, uno es fiel cuando ama, y entonces es fidelidad a un amor que le ha llevado a un compromiso. Pues al responder a esa luz con fidelidad, somos capaces de encontrar la ruta con mayúscula, ¿verdad? Porque no es un camino que todos ven, sino es un camino que uno puede intuir, pero la fe te hace verlo con claridad. Una ruta que nos lleva hasta Dios Padre con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es quien actúa en el alma, quien nos mueve. Por eso las tres personas de la Santísima Trinidad actúan de un modo armónico y conjuntado y nos van atrayendo hacia esa vida eterna con ellos en el cielo. Pues la fe no solamente nos pone en camino hacia Dios, sino que además el Señor, como respuesta a su vez a esa fe nuestra, obra muchos milagros, no solo los que podemos leer en los Evangelios,
sino que no ha dejado de haber milagros a lo largo de la historia en personas que tienen fe. O si ellas no tenían fe, pero alguien a su lado, cercano, un amigo, un pariente, tenía fe y ha conseguido que el Señor siga haciendo milagros. No es verdad que los milagros dejaron de producirse cuando el Señor muere en la cruz. Después también, después de la resurrección, la misma resurrección es el milagro más grandioso que ha ocurrido en la tierra. Los discípulos, los apóstoles, los cristianos de todos los tiempos, hoy día todavía cada santo que la Iglesia canoniza, en el proceso que le lleva, ese proceso canónico en que se estudia la vida y se atiende a los testimonios de mucha gente, unos a favor y otros en contra. Con todo eso, la Iglesia formula pues lo que es capaz de formular a partir de ahí, ¿verdad? Que esa persona ha vivido en un grado heroico la santidad. Pero es la opinión de la Iglesia, por decirlo así. Entonces, una vez que concluye esa parte, digamos que se deja en manos de Dios que Él también dé testimonio. Y esto es lo que se pide cuando se espera a que a través, por la intercesión de ese santo o santa, Dios obre un milagro. Y solo cuando se ha obrado el milagro, la Iglesia lo canoniza, lo considera santo, santa. Por tanto, los milagros sigue habiéndolos. Se querrán atender o no, pero desde luego los que la Iglesia certifica pues no son milagros que se saca de la manga, sino que, bueno, hay muchos de ellos normalmente suelen ser de tipo curaciones médicas, pues tiene que haber médicos de solvencia, ¿verdad?, que los certifican y aportan las pruebas. Pues el Señor sigue haciendo milagros cuando hay fe. Si no hay fe, pues el Señor muchas veces, con pena, ¿verdad?, deja pasar. En su vida pública, cuando el Señor, después de hacer un primer recorrido, en el fondo fue para recibir el bautismo y después hacer los primeros discípulos, cuando regresa por primera vez a Nazaret, al norte, a Galilea, su tierra donde se ha criado, donde están sus parientes, y le escuchan hablar. Al principio se quedan admirados, de caramba, pero si es el carpintero del pueblo, qué bien habla, pero qué bien dice las cosas. Pero luego desconfían, oye, pero ¿de dónde ha sacado esto? Estará engañando a la gente, esto no puede ser. Y no creen en él. Es más, uno de los evangelistas dice que lo sacaron hasta el borde de un precipicio como para despeñarlo. No se andaban con medias tintas. Y al final ese pasaje termina diciendo: Jesús no hizo allí muchos milagros, quizá hizo algunas cosas pequeñas, no hizo allí muchos milagros porque no tenían fe. La fe es como un requisito previo para que el Señor vuelva a hacer milagros. Por eso San José María, en un punto de camino, dice: enciende tu fe. No pienses, bueno, haz un milagro y entonces creeré en ti. Como aquellos que miraban a Jesús crucificado. Bueno, baja de la cruz y entonces creeremos. No, esa no es la manera de tener fe. Jesús, Dios, no es un espectáculo. Sigo leyendo a San José María: enciende tu fe. No es Cristo una figura que pasó. No es un recuerdo que se pierde en la historia. Cristo vive, en presente. Cristo vive. Vive aquí en el sagrario, vive aquí en las especies sacramentales. Cristo vive. Lo dice San Pablo: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Hay una eternidad de Dios que se va manifestando también en la historia. Estamos viviendo, pudiendo escuchar
y ver a Dios no del mismo modo, porque vemos con los sentidos externos, ¿verdad? No del mismo modo en que lo hicieron los primeros apóstoles, los primeros discípulos que le veían físicamente, pero con la fe vemos que aquel mismo es Jesús el que está escondido en las especies sacramentales, y por eso le seguimos y por eso nos acercamos a Él con la intención de que nos llene de fe, de que nos aumentes la fe, Señor, de que seamos capaces de vivir una vida de fe. Eso hace falta un poquito de humildad, porque sin humildad pues le es muy difícil creer. Sin humildad es difícil tener fe, no solo la fe sobrenatural, que es confianza en Dios. Sin humildad es muy difícil confiar en otras personas, porque uno se cree autosuficiente, porque uno se cree que los demás son inferiores o que en algunos aspectos no tienen nada que enseñarme, y eso es un error muy grande, porque muchas veces nos enseñan desde su cariño, desde su ingenuidad, desde su, no sé, el Señor se sirve a veces, como dice San Pablo, de lo necio, de lo más bajo del mundo, para enseñar a los que se tienen por sabios. ¿Cuántas veces aprendemos cosas de gente muy humilde, que no ha estudiado mucho, pero tiene unos modos de afrontar la vida, tiene un sentido común que nos deja boquiabiertos? La humildad, la humildad. Vivir de fe, pues es como una manifestación de esa vida sobrenatural que va creciendo dentro de nosotros, en definitiva la vida de Dios, pero que va germinando en nuestra propia alma. Y por eso, claro, lo primero que experimenta una persona que vive de fe es que su existencia tiene sentido. No porque consigue lo que se propone, sino porque todos los éxitos y los fracasos, los momentos que han sido más duros y que a lo mejor le han arrancado las lágrimas, cobran un sentido a la luz de la fe. Y es que, claro, la fe nos acerca a Dios, y con Dios todo tiene sentido. Cristo vive porque Cristo ha resucitado, por eso tengo que volver una y otra vez al punto de partida de la meditación, ¿verdad?, que es la resurrección del Señor. Y porque Cristo vive, pues nosotros confiamos en Él, le seguimos, tratamos de identificarnos con Él, porque si fuera mentira, si fuera una invención de los apóstoles, aparte que sería muy difícil desmontar toda la historicidad que tiene la resurrección del Señor. Pero bueno, si fuera mentira, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Estamos perdiendo el tiempo, estamos creyendo en un cuento. Pero Él no solamente abandona, sino que sigue fielmente al Señor hasta dar la vida por Él, hasta morir martirizado. Todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo que escuchamos del acontecer en el mundo entero, ahora que es tan fácil tener al día, al segundo, las noticias que ocurren en el mundo entero, pues todo lo que sucede es querido por Dios. Dios lo quiere, o al menos lo ha permitido. Ha permitido, pues quizá que una persona que tiene mala fama, pues consigue hacer lo que se propone, y a lo mejor a nosotros, que creíamos que éramos merecedores de los favores divinos, pues no nos sale nada al derecha. No es verdad ni lo uno ni lo otro, pero en fin, esa apreciación hemos de ponerla siempre en esa perspectiva de la fe.
todo lo que sucede es querido por Dios. Dios sabe sacar bienes a partir de cualquier circunstancia. Esto nos llena de mucha paz. Nos tiene que dejar el alma sosegada, o por usar esa expresión de San Juan de la Cruz. Por eso nos impulsa una y otra vez a vivir más y más metidos en Cristo, a identificarnos con Él, porque quisiéramos, Señor, que nuestra fe sea una fe viva, una fe operativa, no simplemente una fe teórica, sino una fe que se traduce en las obras, en el estilo de vida que llevo. Si mi vida no se corresponde con lo que creo, con lo que pienso, con lo que digo, pues se llamaría una falta de unidad de vida, una doble vida. Esto no es tan infrecuente, por desgracia, pero produce, normalmente la falta de unidad de vida produce hasta enfermedad psicológica, porque estamos hechos para vivir una única vida y debe ser una vida llena de fe, una fe operativa, porque las cosas que creemos no se quedan solo en el ámbito de la conciencia. Las cosas en las que creemos trascienden hacia afuera. Tenemos que hablar como personas de fe. Es decir, yo no hablo con un tono optimista si no es porque tengo fe. Por eso tanta gente que comenta, como se dice aquí en Puerto Rico, que chismorrea con los asuntos de los demás, pues cuando subraya tanto los aspectos negativos de alguien o de una circunstancia o de una sociedad o de unas decisiones, pues quiere decir que en ese momento le está faltando fe. Y bueno, pero esa persona actúa responsablemente también. Seguro que si estuviéramos en sus zapatos, pues también podríamos habernos equivocado, si es que se ha equivocado. La fe nos lleva, no es que lo disculpemos todo, porque el error no lo podemos disculpar, lo llamamos error o el mal es el mal, pero a las personas sí las podemos disculpar. Por tanto, estaba diciendo, hablamos como personas de fe, razonamos como personas de fe, sentimos como personas de fe. La vida de fe se notará también en el trabajo, en la manera de emplear el tiempo, en el sentido profundo que le damos a una tarea, aunque a veces son tareas muy repetitivas, que efectivamente son agotadoras y bueno, ya estarán las asociaciones de esas profesiones o para evitar que una persona se vuelva loca solo de hacer siempre el mismo movimiento durante 8 horas al día y todos los días. Pero a veces, aunque no sea eso, pienso ahora en un ama de casa o un oficinista que llega y trabaja unos papeles, los pasa de un montón al otro, los lleva a otra oficina o los pasa a otro departamento. Si no se le da un sentido más grandioso a lo que estamos haciendo, pues aquello puede ser duro, ¿no? Como ese famoso ejemplo que siempre se suele poner del cantero que está trabajando la piedra, pues es muy distinto del que lo hace pues porque no encontró otra profesión, ¿no? Y ahí está quemando sus días y su vida, dándole al martillo y al cincel, pero sin embargo, cuando le preguntan a otro cantero, dice, pues yo estoy construyendo una catedral. Claro, él siente que esa piedra formará parte de un sillar y luego irá a la otra y luego la otra. Y al final, aunque a lo mejor él mismo ni siquiera llegue a verlo, pero él se siente constructor de esa catedral. Claro, esta es la grandiosidad que puede adquirir nuestra vida. Bueno, pues tenemos que ir terminando esta primera meditación, luego continuaremos más o menos con el mismo tema. Vamos a pedirle a la Virgen
y a San José también. Los dos es bueno que los tengamos siempre juntos, como le gustaba al fundador de la obra, ¿no? Que por eso quiso juntar esos dos nombres que él tenía. Dentro de esos muchos nombres, sobre todo antiguamente se ponían muchos nombres a los niños al bautizarle y a las niñas. Él pues unió el de José y el de María, José María, para que estuvieran siempre juntos. Pues a la Virgen y a San José les queremos pedir que nos muestren cómo vivir toda nuestra vida muy pendientes de Dios, porque eso es en realidad que nos ayuden a que nuestra fe crezca en el alma. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.